Bueno. Ok. Bien. Entonces nos dice bajo qué circunstancias la proyección de B sobre A es igual a la proyección de A sobre B. ¿Sí? ¿Bajo qué circunstancias? Pues aquí nada más aplicamos la fórmula. ¿A qué es igual esta proyección vectorial? Es A punto B entre la norma del vector sobre el cual estoy proyectando al cuadrado por el vector A. ¿Sí se acuerdan, verdad? Mientras que esta de acá pues va a ser A punto B sobre la norma de B al cuadrado por B. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué pasa aquí? Primero que nada, estos dos cuates los puedo cancelar. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí están de acuerdo? Entonces me va a quedar así. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿bajo qué circunstancias? Eso sería igual. Bueno, ¿sí? Primero que nada, aquí hay algo interesante. Yo puedo hacer esto. ¿Sí están de acuerdo, no? Ahora, yo recuerdo que esto es vector unitario. ¿Sí o no? Y un vector unitario pues es un vector cuya magnitud es 1. ¿Sí? Entonces, lo mismo con B. Esto es un vector unitario de dirección de B. Entonces, fíjense bien, si la norma de A es 1, lo mismo que la norma de B, entonces me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí? Y a lo que llegaríamos sería que la única situación es que fueran el mismo vector, no puede haber otra. Que fueran iguales y aparte que fueran unitarios. Eso sería lo que estaríamos concluyendo. O bien que midan lo mismo, porque si tienen la misma norma, también podemos llegar a eso. O sea, aquí estamos igualando con uno, pero ¿qué pasa si son iguales? Si tienen la misma magnitud. Lo que pasaría en esas circunstancias es de que esto se cancelaría y llegaríamos a esto. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Entonces, la respuesta sería que fueran el mismo vector. No hay de otra. A ver, pero está bastante raro eso. Bastante raro. Porque, fíjense bien, puede haber vectores que tengan la misma magnitud pero no sean iguales. Por ejemplo, este vector y este vector.
¿Están de acuerdo que tienen la misma magnitud, verdad? Pero no son iguales. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, si nosotros decimos, no, pues tienen la misma magnitud, ok, si tienen la misma magnitud, llegamos a esto. ¿Pero qué significa? Que tienen que ser iguales. Y si son iguales, pues abuelita, se va a cumplir esto. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, la única posibilidad es de que fueran iguales, que fueran el mismo. No hay de otra. ¿Por qué se eliminó el producto por ahí? Porque haz de cuenta que lo pasas dividiendo o divides ambos miembros entre ese producto, punto. ¿Sí? Sin embargo, miren, estoy pensando en esos dos vectores. Bueno, ya no va a salir en la grabación. Estoy pensando en estos dos vectores. Este es el vector A y este es el vector B. La proyección de A sobre B va a ser esta. ¿Sí? Pero la proyección de B sobre A va a ser esta. Más o menos. Acuérdense que es la sombra. Pero tienen la misma magnitud. Sí, cierto, tienen la misma magnitud, pero no tienen el mismo sentido. No tienen el mismo sentido. Este cuate va para abajo y este cuate va para arriba. Acuérdense que las proyecciones vectoriales son vectores. ¿Sí? Entonces sí, tienen que ser iguales. No hay de otra. No hay de otra. Tienen que ser iguales para que se cumpla esto. ¿Sí? ¿Sale? Ahora, si analizamos la pregunta anterior que era las componentes iguales, en las componentes iguales, ¿eso ya no lo recuerdo? ¿Sí? O sea, la pregunta que viene antes de esa es esta. Que la componente de B sobre A sea igual a la componente de B sobre A y de A sobre B. Sí, acuérdense que esta también se conoce como proyección escalar, esta se le conoce como proyección vectorial propiamente. Esto que es igual a A punto B sobre la norma del vector en la cual estoy proyectando. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y esta es ¿quién? A punto B sobre la norma del vector en el cual estoy proyectando, que sería B. Esto hasta la vista B. El producto punto se puede cancelar. ¿Estamos? Sí. Y me queda 1 sobre norma de A igual a 1 sobre norma de B. Entonces, ¿bajo qué circunstancias serían iguales? Adelante. A que las normas fueran iguales. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, esta es la respuesta para el inciso A. Y fíjense, en estos dos cuates que les puse, sí se cumple esta. ¿Sí o no? Pero ¿por qué? Porque miden lo mismo. Miden lo mismo. O sea, aquí estos dos cuates tienen la misma norma, pero nada más que tienen una componente diferente. En este caso, la componente Y, en uno es positiva y el otro negativa. ¿Sí están de acuerdo? Y vean cómo la componente de uno sobre otro es igual en ambas, porque es la sombra, nada más la sombra. ¿Sí? Entonces, para que se cumpla esto, tienen que tener la misma magnitud, la misma norma o longitud. Pero, para que la proyección vectorial sea igual, tiene que ser el mismo vector. No hay de otro. ¿Sí se entiende? ¿Podría usar, por ejemplo, la proyección vectorial del mismo, o sea, o tendría que ser exactamente igual en el mismo sentido para que fuera la proyección? No te entiendo. O sea, por ejemplo, ahí dibujó, los dos tienen la misma magnitud, pero van en direcciones opuestas. Exacto. Entonces, para que se... Pero la componente es igual, porque es nada más lo que mide la sombra. En cambio acá, son iguales. Tienen la misma magnitud, pero la proyección va a ser diferente. ¿Por qué? Porque no son iguales los vectores. ¿Y por qué no son iguales los vectores? Uno va arriba y otro abajo. Y en uno la proyección va hacia arriba y en el otro la proyección va hacia abajo. No son iguales. Para que sean iguales tienen que ser el mismo vector, el mismo. ¿No entendiste? ¿No lo entendiste? Sí, pero la proyección como tal,
Entonces, tienen que ser el mismo vector apuntando hacia el mismo lado. Si son el mismo vector, tienen la misma magnitud y el mismo sentido. Tienen que apuntar al mismo lado. Es que es muy diferente que sean iguales a que tengan la misma magnitud. Por ejemplo, esos dos cuates que ahí les acabo de poner, tienen la misma magnitud, pero no son el mismo. Porque uno va en un sentido y otro va en otro, pero tienen la misma magnitud. Es decir, estos dos cuates sí se va a cumplir aquello, Pero lo de aquí no. pero lo de aquí no. Porque aquí abuelita tiene que ser el mismo. ¿El mismo para qué? Para que proyecte uno. Es más, la proyección va a ser el mismo vector, porque van a ser iguales. Si son iguales, pues son el mismo vector. ¿Ya se anotaron? ¿Ya? ¿Sí? Mira, estos dos cuates son iguales. Si yo, por ejemplo, hago coincidir su punto de aplicación para analizar lo del producto punto y lo de las proyecciones, me van a quedar así. ¿Sí o no? Entonces, aquí A es más. A es el azul y B es el rojo. Pero son iguales, ¿sale? Entonces, el azul se proyecta sobre el rojo, vectorialmente, y eso es igual a la proyección vectorial de B sobre A. De hecho, es el mismo vector. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, fíjense, para que esa se cumpla, tienen que ser así, iguales. Para que aquella se cumpla, con que tengan la misma magnitud. Pero, esa se cumple en esta también. ¿Sí o no? Pues sí, pues uno está proyectando. O sea, si lo mides, es lo mismo que proyecta uno que lo que proyecta otro. Porque a fin de cuentas, pues tienen la misma magnitud. Pero este ya es, vamos, este es más particular, el de acá. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bueno. Usan la proyección de A sobre B, ¿no? Y la de B sobre A. Ahí está. A ver. Esta. Esa es la proyección de B sobre A. Y esa es la proyección de A sobre B. Nada más las igualamos. Y vemos. Aquí está. La proyección de A sobre B es esta. Nada más la pura sombra. Y luego de B sobre A, nada más es esta, la pura sombra. Lo estoy haciendo a mano. ¿Cómo qué? Pues ya más o menos les comenté. Hagan de cuenta, si yo quiero proyectar a A sobre B, lo que voy a hacer es suponer que aquí hay una fuente de luz de tal manera que los rayos incidan perpendicularmente sobre B, para que esa proyección escalar o componente sea la sombra, lo que mide la sombra. Entonces, haz de cuenta que los rayos inciden así. ¿Cuál va a ser la proyección de A sobre B? Esto. Esto nada más. ¿Sí? La de B sobre A, ahora los rayos tienen que incidir perpendicularmente sobre A. Entonces, si tú más o menos lo haces, pues sería, bueno, lo hice a mano, pero sería más o menos eso. ¿Estás de acuerdo? Esa sería la componente. Esto. ¿Cómo es la proyección? Cuando multiplicas por un vector unitario sobre el vector que se va, sobre el cual se está proyectando. Entonces ahí pues, ya tienes la flechita. Por eso es que no son iguales, ¿verdad? Porque uno va en un sentido y otro va en otro. Por eso es que para que valga esta abuelita debajo tiene que ser el mismo vector. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Órale. ¿Sí o no? ¿Sale? Bien. Bueno, vamos a continuar, miren. Aquí hay algunos ejercicios de trabajo que están sencillitos. No sé,
Pues a ver, 46, 48, díganme el número, yo se los leo, porque pues no pueden ver. 48. Dice, un bote navega hacia el sur con ayuda del viento soplando en la dirección 36 grados sureste, con magnitud de 400 libras. Encontrar el trabajo hecho por el viento cuando el bote se mueve 120 pies. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? Ese es un ejemplito de trabajo. ¿Están de acuerdo? Entonces ya dijimos que el trabajo es el producto punto de la fuerza con el desplazamiento. Es un producto punto del trabajo. El trabajo es un escalar porque es un producto punto, un producto interno, un producto escalar entre dos vectores. ¿Sale? Entonces, bien, vamos a hacer más o menos un diagramita del problema. Un diagramita nos dice: el bote navega hacia el sur con la ayuda del viento. Navega hacia el sur. Ahí estamos. ¿Sí? Sur, norte. Acá está el este y acá está el oeste. ¿Sale? ¿Sí o no? Luego dice, el cual está soplando en la dirección sureste 36 grados. 36 grados sureste. Entonces, sureste es aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? 36 grados. Se supone que esos 36 grados los están midiendo con respecto al horizontal, que vendría siendo el este, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sale? Entonces, fíjense bien. Ahí tenemos el diagramita y nos pide que encontremos el trabajo si se desplaza 120 pies, pero el viento está soplando a 30 libras. Bueno, pues sabemos que el trabajo es ese. Pero ¿qué pasa? Pues dos cosas. Lo podemos hacer de forma vectorial o de forma escalar. ¿A qué me refiero con esto? Acuérdense que el producto punto de dos vectores lo podemos hacer así, punto, ¿verdad? Punto, eso. Esta es una forma. Pero la otra forma es multiplicando el producto de las normas. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Sí se acuerdan que son dos formas diferentes, verdad? Es decir, una es la suma de los productos de las componentes correspondientes de los dos vectores y la otra es producto de sus magnitudes o normas por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Cuál usaríamos aquí? Pues podemos usar las dos. Eso es lo bonito de las matemáticas. Es como la bienvenida de mecánica, ¿no? Hay quienes dicen, nos vemos allá en la bienvenida, ¿no? Pero hay otros que dicen, vamos a casa del... ¿De qué? No, a entonarnos, ¿no? ¿Sí o no? A entonarnos y ya llegamos allá, ya más o menos ya. ¿Sí o no? Pero hay quienes dicen, no, yo me voy a echar un bañito para... propio, ¿no? ¿Sí o no? Pero se llega al mismo lugar. ¿Sí? Entonces, son dos caminos diferentes. Lo podemos hacer de las dos formas, pero el que se ve que es más rápido, ¿cuál es? ¿Sí o no? Este es más rápido. ¿Por qué es más rápido? Porque ya me está dando la magnitud de los vectores. Ya nada más me hace falta sacar el ángulo. Pero para que vean que soy cuate, lo vamos a hacer de las dos formas. Y va a dar lo mismo. Fíjense. A ver, vamos a hacerlo de aquella forma.
magnitud de la fuerza. La magnitud de la fuerza son 120, perdón, son 30 libras. ¿Sale? ¿Sí o no? Por la magnitud del desplazamiento. La magnitud del desplazamiento es la longitud. 120 pies. Es lo que se ha movido el barquillo. Por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Cuál es el ángulo entre ellos? 90 menos 36. ¿Cuánto? ¿54? ¿Sí? 54 grados. Ahí está. ¿Sale? A ver, sáquenselo. Entonces, ¿a poco tú se has ido ahí a la pachanga esa? Pues allí con el... ¿Cómo le dices que se llama? ¿Cómo? No. No dijiste que casa de... Sebas. Sebas, ¿no? ¿Cómo? No, es que a la derecha de su amigo. 2116.02 libras por pie. ¿Sale? Libras por pie. ¿Están de acuerdo? Esa es la más rápida. ¿Cómo sería si lo quisiera yo hacer de la forma más tardada? Tendría que sacar la fuerza en forma vectorial. ¿Cómo sería la fuerza en forma vectorial? Ya lo sabemos. Su magnitud por el vector de dirección. Acuérdense que ese vector de dirección es el vector unitario, ¿sí o no? Y el vector unitario en el plano, sus componentes son coseno de ¿cuánto? Aquí hay dos sopas. Que yo mida el ángulo así o que lo mido así. ¿Sí o no? De unos 36. Pero si lo mido así, va a ser negativo. ¿Están de acuerdo? Si lo quiero medir positivo, es así. Ahora, hay todavía otra forma. Es decir, 36, pero yo le pongo el signo. ¿Verdad? ¿Cómo que le pongo el signo? Sí, pues este cuate va a la derecha y hacia abajo. La componente en X es positiva, la de Y es negativa. Sí, son tres formas, por lo menos tres formas distintas de obtener de forma vectorial un vector en el. ¿Sí están de acuerdo que lo analizamos, no? ¿Sí o no? Aquí pues vámonos por el rápido. Menos 36, porque acuérdense que si yo lo mido con respecto al horizontal en dirección positiva, solito me va a dar el signo. ¿Sí o no? Solito me lo da. ¿Sí? Entonces, coseno de 36, seno de 36. Ahí está. De menos 36. Perdón, sí, cierto. Bien. Y luego, ¿cuánto vale el vector desplazamiento? Es la magnitud, 120 libras, por coseno de ¿cuánto? De 270 o menos 90. ¿Sí están de acuerdo? Como guste, seno de 270. Sale. A ver, ¿cuánto me da este cuate de aquí? Coseno de menos 36, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Punto 80 por 30. 24, ¿no? 24.27. 24.27. Sí. Seno de menos 36 por 30. ¿Cuánto? Menos 17.63. Ok. ¿Qué cosa? Libras. Libras. Ok. Coseno de 270. Es... ¿Cuánto? 0. Entonces aquí me va a quedar 0. Y acá me va a dar... seno de 270 creo que es menos 1, ¿verdad? Me va a dar menos 120. Menos 120 que aquí estoy mal, esos no son libras, estos son pies. Pies. Bueno, pues a ver, vamos a ver. Producto punto de ellos. 0
Y luego 17.63 por 120, ¿cuánto nos da? 2100 qué? 2151.6. 115, sí, porque tiene que ser más o menos, ¿sí o no? Ahí está. Da lo mismo. Pero obviamente es más tardado, ¿verdad? Porque tenemos que encontrarlo de forma vectorial. ¿Sí o no? Sí, está más directo a que. Así como nos está dando el problema, es más directo. ¿Sale? Va a haber algunos en los cuales del otro es mucho más rápido. Bueno, muy bien. El 51 se ve bueno, ¿sí? El 51 del libro está marcado con rojo. Dice, encuentra el ángulo entre una diagonal de un cubo de uno de sus lados. Perdón, de uno de sus aristas. Sí, porque edge es como... Ajá, pero se entendería así como que arista. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Sí, no? A ver, vamos a ver. Ya lo vamos aquí. Ya nada más hacemos ese y ya nos vamos, ¿no? Ya. Ok, ya vamos a borrar algo. A ver, fíjense bien. Nos dice encontrar el ángulo entre una diagonal de un cubo y uno de sus lados. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, forzosamente necesitamos hacerlo con vectores, porque vamos a aplicar producto punto. Acuérdense que el producto punto me permite encontrar el ángulo entre vectores. Pero ustedes van a decir, aquí tenemos un cubo, aquí pues serían lados, serían caras, vectores, ¿por qué? Bueno, es que los vectores estarían sobre esos lados, sobre esas aristas. ¿Sí? Fíjense. Vamos a dibujar el espacio, porque estamos hablando de un cubo. Un cubo es un sólido. De hecho, podemos pensar que es el sólido más simple, porque todas sus caras miden lo mismo, todos sus lados miden lo mismo. X, Y, Z. Bueno. ¿Cuántos vértices tiene un cubo? Tiene 1, 2, 3, 4. Bien. Y se fijan que esta es una cara, ¿verdad? Esta sería la otra cara. Esta sería la otra cara. Esta la otra. Esta otra y la que está atrás. ¿Sí? 6 caras. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Cuántos vértices tenemos? Tenemos 8. ¿Sí o no? 8 vértices. Bien. Esos vértices son puntos, obviamente. De hecho, vamos a puntear este puente aquí para que se vea que está oculto, más o menos. Bien. Nos dice que encontremos el ángulo entre una diagonal y una de sus aristas. Entonces tenemos que trazar una diagonal. ¿Cuántas diagonales tiene el cubo? Pues tiene 4. Acuérdense que las diagonales son los segmentos que van desde vértices de caras opuestas. ¿Sí? Esta sería una diagonal. Déjenme y la pongo con otro color. A ver. Esta sería una diagonal. ¿Sí o no? Esa sería otra diagonal. Esta sería otra diagonal. Y esta sería otra diagonal. Todas ellas tienen que coincidir en un punto, pero obviamente lo estoy haciendo a mano. ¿Sí están de acuerdo? Tiene 4 diagonales, pero nada más vamos a considerar una, para que no se vea tan amontonado. Entonces, ¿cuál diagonal quiere? ¿Esta o esta? ¿Esta? ¿Esta?
Bueno, entonces esta la vamos a borrar. Ahí está. Ya tenemos esa diagonal. ¿Están de acuerdo que no importa qué diagonal hubiera sido, verdad? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que considerar un lado. ¿Cuántos lados tenemos? Pues puede ser este lado. Perdón. Arista. Puede ser esta arista, puede ser esta arista, esta de aquí, esta o esta. Pero es lo mismo, ¿sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque el cubo, al ser el sólido más, por así decirlo, simple, más sencillo, todo es simétrico. ¿Sí o no? No hay ninguna bronca cual cojamos. ¿Qué arista quieren? A ver, ya me dijeron que quieren esta diagonal. Cójanse uno de los extremos, este o este. El de arriba o el de abajo. El de arriba. Ahora cójanse una arista, puede ser esta o esta. ¿La de abajo? Sí. Bueno, entonces se la voy a poner con azul. ¿Vale? Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, para poder responder la pregunta, porque yo quiero encontrar este ángulo, voy a plantear vectores. Vectores a partir de los vértices. Los vértices son puntos. Y yo recuerdo que los puntos me pueden definir vectores. Entonces, eso me puede ayudar a encontrar este ángulo de aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Más aún, voy a plantear esos vectores de tal suerte que tengan el mismo punto de aplicación, significando con ello que el vértice sea dicho punto de aplicación de ambos para que pueda funcionar fácilmente el producto punto. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que este cuate lo tengo que plantear así y este cuate como lo tengo que poner así, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que poner los puntos que definen esos vectores que acabo de establecer. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Este tiene A, 0, A. ¿Sí están de acuerdo? Suponiendo que el cubo tiene por lado A. Pudo haber sido B, C, lo que yo voy a llamar A. ¿Sí están de acuerdo? O sea, el lado del cubo es A. Entonces este punto tiene coordenadas A, 0, A. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Este punto qué coordenadas tiene? A, 0, 0. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Este punto qué coordenadas va a tener? 0, A, 0. Acuérdense que es X y es Z. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Bien. Ahora vamos a definir vector A. El del lado, la arista, perdón, el de la arista, y el vector de la diagonal. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el vector A? El vector A tiene por componentes, acuérdense, vector definido por los puntos. A menos A, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos A, menos A. ¿Sí están de acuerdo que ese va a ser el vector A, no? Sí. ¿Quién va a ser el vector de la diagonal? 0 menos A, menos A. Toma. A menos 0, A. 0 menos A, menos A. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Ahora me pide el ángulo. Entonces aquí no hay de otra. Tengo que aplicar esta fórmula. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de esa fórmula, no? ¿Sí o no? ¿Sí? La tengo que aplicar. Bien, para aplicarla, ¿qué necesito? Las normitas de los vectores. ¿Cuánto vale la norma de este cuate? A. ¿Están de acuerdo? Raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más A cuadrado es A. El de D, ¿cuánto vale la norma de D? ¿Están de acuerdo que va a ser A raíz de 3? ¿Sí? ¿Sí o no? Pues ya tenemos todo, entonces nada más sustituiríamos. ¿Sería quién? 0, 0, menos A, punto, menos A menos A, sobre
A por raíz de 3A. Bueno, pues es el inverso. Pues es el inverso de eso. Entonces, ¿qué me va a quedar? 0 A cuadrada sobre raíz de 3A cuadrada. O sea que me queda coseno inverso de 1 sobre raíz de 3, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuánto da eso? A 20 grados para que no haya bronca. Sí, 54.73. Ahí está. 54.73 grados. ¿Sí? Entonces, si se fijan, no está difícil esto. ¿Sale? Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. Que pasen buen fin de semana largo. Buenas convivencias con sus familias, con sus amigos. Descansen, pero también denle un repaso. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Sale.